Amigos, son las 8:11 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y como cada jueves, tenemos con nosotros a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva esos temas que son noticia en Venezuela y también en el resto del mundo. Hola Gaby, buenos días, bienvenida. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola Marjorie, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, analizar lo que ha sido esta semana, este viaje que hizo Nicolás Maduro y también el anuncio que hicieron en el día de ayer la plataforma unitaria que van a viajar a París. Recordemos que fue una invitación enviada por el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, para participar entonces en este diálogo de paz. Recordemos que se da al margen de lo que sería la negociación de México, que tiene más de un año paralizada, por lo tanto no sabemos si esto se va a configurar como un nuevo escenario de negociación política para Venezuela. Obviamente hay muchas posiciones encontradas con respecto a lo que está ocurriendo. Está el tema de los derechos humanos. Me llamaba la atención cómo los medios internacionales acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo dejaban muy claro que ese apretón de manos entre John Kelly, quien es el enviado especial para el tema climático en Estados Unidos y que participaba justamente de esta cumbre de Naciones Unidas referida al clima, fue un encuentro casual, incluso prácticamente Nicolás Maduro le dio una emboscada a este alto representante y decían que la política no había cambiado. Sin embargo, como lo hemos venido mencionando, yo creo que las elecciones de medio término en Estados Unidos van a cambiar un poco o van a acelerar lo que ya se viene hablando por parte de Estados Unidos. En primer lugar, que Francia esté presionando el que hayan conversaciones. No se sabe si en México, si en Francia o en otro lugar. Y adicionalmente que la administración de Joe Biden también tenga esa apertura, va a cambiar justamente todo el juego. Lo que te decía de los medios internacionales, se me fue un poquito la idea, es que hacían ver ese apretón de manos entre un alto representante de la política norteamericana que no había planeado ningún tipo de reunión con Nicolás Maduro, y adicionalmente decían, ese señor que le está dando la mano a John Kerry tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza. ¿Y por qué? Porque hay un caso penal en donde varios funcionarios han destacado que Venezuela pretendía inundar de drogas a Estados Unidos, y es por eso que se hace esta acusación criminal, no solamente en contra de Nicolás Maduro, sino de su círculo más cercano. Adicionalmente, dejaban claro, estábamos hablando de no solamente un dictador, sino también un criminal de lesa humanidad que está siendo procesado en la Corte Penal Internacional, el primer caso que ha trascendido y que ha avanzado hasta este punto en todo el continente americano. Ahora, Es bueno desde que el los punto de vista medios de la hagan esa diplomacia, precisión. Gaby, ¿era normal ese saludo? Porque también he visto esas críticas que dicen que es como un espaldarazo o un reconocimiento internacional que se le está dando a Nicolás Maduro. Bueno, el vocero del Departamento de Estado decía que había sido prácticamente una emboscada. Sin embargo, hay quienes dicen que el lenguaje corporal dice más que mil palabras. Veías a un John Kerry que era un poco receptivo, no tan receptivo como Emmanuel Macron. Yo creo que el encuentro con Macron sí había sido pautado e incluso había grabación y había audio, el de John Kerry no. En algunos momentos él hizo algunos movimientos con la mano que no necesariamente eran ven, te recibo, soy súper amable. El tema diplomático también se maneja aquí, que si se sonrió o no. Independientemente de eso, oí al propio Nicolás Maduro hace apenas 12 horas decir que se estaba jugando la geopolítica mundial en los pasillos de este encuentro. Lamentablemente es así, Marjorie, y yo creo que todo esto va a avanzar, independientemente de que el saludo fue más o menos amable. El tema de las licencias está avanzando, la OFAC está estudiando no solamente otorgar esas licencias a las empresas americanas, sino también a otras europeas. Recordemos que lo que desee Emmanuel Macron para exportar petróleo desde Venezuela y poder explotarlo en el suelo venezolano va a pasar por la OFAC, porque
el sistema de sanciones internacionales está completamente conectado y tendría entonces que Estados Unidos dar el permiso a esas empresas europeas para que puedan extraer petróleo venezolano. Se espera que en 2 o 3 años Estados Unidos reciba unos 450.000, 500.000 barriles como lo recibían en el 2019. Por lo menos son los planes que están hablándose en el papel. Hay que tomar en cuenta que la licencia de empresas como Chevron vencen en la primera semana de diciembre, es decir, la última semana de noviembre debería haber algún tipo de decisión con respecto a la licencia. Si se queda como está, dando mantenimiento a los pozos, o si se pasa a un segundo nivel. Recordemos que Chevron ya tiene la autorización de hablar con algunos funcionarios venezolanos y todo eso está en el papel, pero supuestamente dependía de que se sentaran en México. Supuestamente la semana pasada se iban a sentar en México, eso no ocurrió, no ha sucedido, pero vemos a un Nicolás Maduro flamante reuniéndose con el primer ministro de Portugal, hablando con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que los invitó a París y que a partir del día de mañana tengo la confirmación de que por lo menos va a estar Freddy Guevara y Gerardo Blay en esas conversaciones, y saber entonces si desde esas conversaciones se va a reactivar México. Yo creo que Gustavo Petro quiere participar en estas negociaciones, no quiere que lo dejen por Sí, fuera, ya llegó a París, Gaby, porque e él incluso dijo que necesita dentro a de la Nicolás agenda va a abordar el Maduro. tema de Venezuela. Sí, ellos están todos viendo el tema de Venezuela y parece que el mundo pasó la página, Marjorie. Y para los venezolanos, para bien o para mal, nos da rabia, a la vez queremos que los venezolanos estén mejor. Hay que entender que la geopolítica dio un paso adelante. Lamentablemente, ese reconocimiento a Nicolás Maduro cada vez va a ser más extenso. Se pudo tomar fotos oficiales con otros mandatarios. Si no lo entendemos así, no podemos hacer mucho. Ya pasaron las elecciones de medio término. La administración de Joe Biden habla de que no va a haber un cambio en su política, pero en enero pareciera que el gobierno interino finaliza y agarraría un rol más preponderante la plataforma unitaria. Sigue avanzando el tema de las primarias. Pareciera que todo indica a que las naciones le van a decir a Venezuela: resuelvan con una elección medianamente justa, y a partir de allí se acabaría ese tema de si se reconoce o no a Nicolás Maduro, porque ahora la comunidad internacional quiere negociar petróleo y está entrampado porque no reconoce el gobierno, tiene a la figura de Juan Guaidó y adicionalmente no reconocen esas elecciones de 2018. Entonces, ¿cómo avanzas y cómo negocias con un gobierno que en teoría fue ilegítimo para ti durante 3 años anteriores? Entonces, de alguna manera que se hagan esas elecciones es un cambio para la comunidad internacional. Adicionalmente, condenar las declaraciones que daba el embajador de Colombia para Venezuela. Me parece muy lamentable. Ya vimos las dos groserías, no las tenemos que decir aquí porque de verdad no nos gustan las palabras soeces, pero adicionalmente escuchar a un diplomático decir que él estaba picado de culebra, así, a lo malandro venezolano, por un comentario que hacía. Primero, es un diplomático. En la diplomacia se hacen comentarios públicos de cualquier manera y normalmente los diplomáticos tienen el temple y la elegancia necesaria para no picarse de culebra, como lo decía el embajador, y luego dar una disculpa condicionada. Sí hay que pedir disculpas, es decir, ni siquiera él está convencido de esa disculpa. Ojalá que se ponga coto a este tipo de comentarios que además hacen mucho daño. Creo que Colombia, así como Estados Unidos, tienen que dar una nueva política para Venezuela, buena o la que van a mantener, de una manera coherente y no coquetear, pero a la vez, o sea, estar bien con Dios y con el diablo, mientras estas primarias se están desarrollando y vemos a Manuel Rosales, que es uno de los que está más alto en las encuestas, agradecer por un tema de los gaiteros venezolanos, agradecerle a Nicolás Maduro. No sé qué tanto pudo haber hecho el mandatario que esté por encima el agradecimiento. En vez de agradecer a los músicos, se le agradezca al presidente, porque además con esa palabra en el tuit, al presidente Maduro, por un supuesto récord Guinness
que alcanzaron nuestros venezolanos. Son demasiados temas, Mario, de verdad. Sí, antes de profundizar en el tema de las relaciones de Colombia con Venezuela, con esta conectividad aérea de los vuelos comerciales, quisiera que profundizáramos sobre los resultados que se conocen hasta ahora de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos. Con estos resultados, ¿cómo quedan las relaciones y sobre todo las medidas que tengan que ver con la parte migratoria hacia Venezuela? Bueno, Marjorie, como te decía, yo creo que todas esas van a ser decisiones ejecutivas. En primer lugar, se decía que los republicanos iban a arrasar en ambas cámaras. Todavía han pasado casi 36 horas y no se conoce si ambas cámaras estarán del lado republicano. Están en eso, incluso la carrera por el Senado se podría librar en diciembre, donde en Georgia hay una segunda vuelta. La Cámara de Representantes pareciera que va a quedar del lado de los republicanos, pero independientemente de eso, con respecto a la política internacional, yo creo que la va a ejecutar en la administración de Joe Biden. Recordemos que las críticas que habían hecho senadores como Bob Menéndez, que es demócrata, y Marco Rubio, republicano, habían golpeado el voto electoral aquí en Florida y habían frenado entonces ese acercamiento que aquí se ve claramente es la administración de Joe Biden negociando con un dictador. Cuando lo ven así, impacta directamente al voto. Como ya no va a estar impactado ese voto, la administración de Joe Biden, que tiene justamente el poder de hacerlo, puede avanzar en esas políticas. Yo no creo que se tome ninguna medida migratoria específica adicional en el Congreso estadounidense. Hay demasiadas cosas en juego y tenemos décadas oyendo de los dos partidos que van a buscar una solución a la parte migratoria. Y yo creo que si se toma algún tipo de medida, va a ser para restringir aún más el paso de migrantes. Se restringió específicamente a los venezolanos, somos la única nacionalidad que no puede entrar al país, las demás entran y piden asilo político, nosotros no podemos hacerlo. Si se toman medidas, quizás van a ser de ese tipo con respecto a otras nacionalidades, porque aquí hay una crisis interna muy importante, más de 4 millones de personas han entrado de manera ilegal por la frontera pidiendo asilo o haciendo cualquier otro tipo de procedimiento. Es algo que ninguna nación del mundo puede mantener en el tiempo, un flujo migratorio de más de 5.000 personas diarias. Si se toma alguna medida, creo que va a ser para hacer restricción. No sabemos si se podría aprobar o extender un poco más el TPS, eso podría estar allí, pero hay demasiados temas internos como para que ellos le den prioridad a Venezuela. Sí, de hecho el presidente Biden estaba comentando que estaba dispuesto para gobernar con los republicanos y abordar el tema de la inflación, que es lo que marca la pauta en este momento en Estados Unidos. Nos vamos de vuelta a Colombia y las relaciones con Venezuela se reactivaron algunos vuelos comerciales entre ciudades principales de ambos países. La repercusión, el impacto, las expectativas de esta reanudación de las relaciones entre ambos países, ¿crees que se ha cumplido? Mira, yo creo que al final es beneficioso para un grupo importante de venezolanos y como tenemos que entender que si la comunidad internacional pasó la página con respecto a Venezuela, no deben ser los venezolanos de a pie los que se vean afectados con esas sanciones, Marjorie. Lamentablemente hay muchas personas que necesitan viajar regularmente a Colombia o que quieren hacerlo por lo menos una vez y estaban tomando el riesgo de irse por las trochas, de irse de una manera súper irregular, insegura, donde adicionalmente estaban a merced de todos esos grupos armados que hacen vida entre Colombia y Venezuela. Que abran los vuelos, al final es un alivio para los venezolanos y tienen que hacerlo. Ojalá que ahora haya más oferta, porque habían muchas críticas de que los pasajes estaban hasta más de $375, incluso un one way, obviamente unos precios muy altos. Ya en el día de ayer aterrizó el primer vuelo desde Colombia a Venezuela y ya se tiene previsto que se abran otras rutas, por ejemplo Valencia, Margarita, otras rutas que vayan directamente y también no solamente desde Bogotá, sino de otras partes de Colombia. Yo lo aplaudo porque los venezolanos también nos ha tocado bien duro vivir ese tema de las sanciones, o los venezolanos que están dentro. Entonces, que por lo menos se abra un abanico de oportunidades es bueno para los venezolanos, porque al final esa geopolítica que hablaba Nicolás Maduro de pasillos se está dando, y si no lo vemos seríamos ciegos. Lamentablemente está
en medio el tema de las elecciones, que todavía ni son libres ni son justas. Tenemos las radios cerradas, están cerrando esas radios para hacer una campaña electoral aún más favorable a Nicolás Maduro. Recordemos que ya no tenemos periódicos y que los canales de televisión están completamente plegados a el régimen de Nicolás Maduro. Si no son directamente de ellos, son de personas que hacen negocios con ellos. Por tanto, la campaña electoral está en completa desventaja y por eso están justamente destruyendo también a nuestras radios. Ojalá que tengamos eso siempre en el bolsillo, pero que se abra el tráfico aéreo entre Colombia y Venezuela es bueno para los venezolanos, así que de alguna manera aplaudimos esta medida y que hayan otras que benefician a sectores específicos de la población, que por ejemplo se pueda controlar el tema de la seguridad entre la frontera para que el señor que vendía zapatos y la señora que hacía limonadas o tenía cualquier tipo de productos pueda volver a reabrir como una familia próspera que tenía el derecho justamente de en su suelo a ser productivo y montar un negocio. Ojalá que eso se dé, que haya seguridad que la puedan brindar ambas naciones y por lo menos se haga un intercambio comercial interesante entre ambas naciones. Así es, gracias Gaby por traernos este jueves todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con nuestro país. Estaremos muy atentos de lo que ocurra durante la semana con estos encuentros internacionales para volver a consultar tu opinión. Feliz día y será hasta la próxima semana. Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos en perspectiva con todos los temas que son noticia en Venezuela y que tienen que ver con nuestra región. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.